Los cigarrillos electrónicos o vapeadores se posicionaron como una alternativa al tabaco, pero con el tiempo, su uso abrió un debate sobre sus efectos en la salud, el consumo especialmente entre los jóvenes y su regulación. Aunque su diseño y sabores los hacen atractivos, estos dispositivos producen aerosoles con nicotina y otras sustancias que van directamente a los pulmones. En diciembre del año pasado, el Congreso aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, comercialización y publicidad de los vapeadores, que fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger la salud pública y prevenir nuevas adicciones. Sin embargo, esta prohibición plantea retos como el crecimiento del mercado informal y la necesidad de mayor información sobre qué sí y qué no está permitido. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los cigarros electrónicos, cuáles son sus riesgos, cómo funciona la nueva regulación y el papel de la prevención como una responsabilidad colectiva. Muy buenos días, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Sí, este tema tiene que permear dentro de la sociedad porque desafortunadamente ha aumentado mucho el consumo de vapeadores y de cigarrillos eléctricos. Por eso esta reforma precisamente para penalizar a quienes comercializan, a quienes venden este tipo de instrumentos que muchas veces entre los jóvenes, sobre todo, que de acuerdo con estadísticas son los que más están consumiendo los vapeadores o los cigarrillos electrónicos, pues no tienen clara esta conciencia del problema que representa para la salud. Ese es el punto importante del que vamos a tratar aquí en Diálogos en Confianza. Saludo, como siempre, con mucho gusto a mis compañeras. Romina Barrera. Romina, hola. Buenos días, Pati. Y yo te diría que esa poca claridad en torno a este tema se debe principalmente a la falta de información. Así que hoy generamos esta comunidad del movimiento para aclarar todas sus dudas, sus inquietudes en torno al uso de los vapeadores. Los invitamos a participar. Estamos en vivo en YouTube, en Facebook, y también nos pueden enviar sus comentarios a las demás redes sociales, en X, en Instagram, y a nuestro centro de contacto con la audiencia, comunicándose al 55 5166 4000. Así es, Romina. También saludo con muchísimo gusto a mis compañeras de lengua de señas. Comienzo con Magdalena Alejo, que va a estar en la primera etapa, y después Lía Vadillo. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar a nuestro panel de expertos que precisamente nos van a ayudar a dilucidar todo lo que hay detrás de los vapeadores, de los cigarrillos eléctricos, del por qué ha crecido tanto este consumo, por qué hubo ese crecimiento, que ya escucharán ustedes las cifras, pero son impactantes. Comienzo con el doctor José Ángel Prado. Él es director operativo y de patronatos de Centros de Integración Juvenil. Doctor, bienvenido. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. De este lado está el maestro Eric Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Muchas gracias, Patricia, por la invitación, y encantado de estar aquí compartiendo con amigos además. Así es, gracias. Nos da mucho gusto que estén aquí. Está el doctor Raúl Sansores, neumólogo, investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Pati, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y el doctor Mauricio Reina Lara. Hola, doctor. Él es doctor en Derecho, profesor definitivo en marco legal en sistemas de salud y sistemas jurídicos en la UNAM. ¿Qué tal? Gracias. Pati. Gracias por la invitación. Bienvenidos, como acaban de escuchar, expertos en la salud, pero también en materia legal, porque hay que ver este asunto efectivamente en esas dos etapas en las que está precisamente esta prohibición en la venta. Prohibición en la venta, en la comercialización de vapeadores y de cigarrillos electrónicos. Bueno, me gustaría comenzar con ustedes para que nos explicaran exactamente cuál es la diferencia, qué son los vapeadores, qué son los cigarrillos eléctricos y por qué ese crecimiento muy fuerte en cuanto al consumo. Comienzo
con quien quieran. Yo creo que Eric, si quieres comentar. Sí, con mucho gusto. Los cigarros electrónicos son una innovación de la industria tabacalera. Empezaron con patentes desde el año 2003, empezó la comercialización alrededor del 2005, 2008 en algunos países, y pues son dispositivos que generan aerosoles, ¿no?, que contienen líquidos, y en esos líquidos mayormente está la nicotina, que es la sustancia activa que conocemos muy bien, que está en los cigarros convencionales, y también tienen saborizantes, tienen aditivos, y digamos que pues se ha mostrado cómo a nivel mundial hay una tendencia en crecimiento de este consumo, ¿no? A nivel mundial, de 1.200 consumidores de tabaco, de 1.200 millones de consumidores de tabaco y nicotina, hay 100 millones que son de cigarros electrónicos, ¿no? Para que se den una idea, esta es una proporción de 12:1, pero que además se ha ido acercando, ¿no? O sea, las tendencias globales de consumo pues son crecientes, y especialmente entre niñas, niños y adolescentes. Por eso la preocupación de los marcos regulatorios de cómo tendría que hacerse para tener un mayor control. Ahora, hay la percepción, porque lo he visto con los jóvenes, de que el vapeador o el cigarrillo electrónico es mucho menos dañino que el cigarro tradicional. Esto obviamente forma parte de un marketing, de algo que provocó precisamente que permeara esa percepción entre los jóvenes, doctor. Sí, de hecho el cigarrillo legalmente, ahora con la reforma que se hizo a la Ley General de Salud, el cigarrillo como vapeador, lo que hace distinto es que el cigarrillo es algo más estético, más apegado a un cigarrillo normal como el que conocíamos, y que el vapeador va a tener, a lo mejor se prolonga su uso, el hecho es de que pueda tener mayor potencia, y se nivelan las potencias, o sea, es el aparato el que va a cambiar. Pero lo que pone en manifiesto el hecho de que la comunidad, los jóvenes puedan tener más accesibilidad es porque obviamente es más social, ¿no?, que el propio cigarro hoy en día, y es una posición social la que van teniendo en carácter imitativo, ¿no? Hoy en día todavía no tenemos una regulación total, eso es algo muy importante que aclaremos. Claro. La reforma que se hace a la Constitución, el artículo 4 constitucional, en el año pasado, se hace la reforma al artículo 4 para prohibir los cigarrillos y los vapeadores. Pero casi siempre queremos ver todo en la Constitución, y no es posible la parte de poner todo en una Constitución. Entonces, ¿qué son las leyes reglamentarias? Ahora vimos que a los legisladores reformaron la Ley General de Salud y ponen los artículos en los cuales se va a prohibir el hecho de la comercialización, que es lo que estamos discutiendo ahorita, sí. Y el spot que empieza ahorita con el programa, ¿no? Entonces, dice, vamos al tema, pero ahora no tenemos el hecho de que yo tenga un dispositivo ahorita y yo esté fumando, me va a sancionar, eso no está sancionado, claro. ¿No? Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿cuántos puedo tener? 3, 4 en la bolsa, 5, no está regulado jurídicamente, pero no necesariamente porque no se pueda regular, porque no está. Y no todo se tiene que poner en la Ley General de Salud, ni tampoco todo en la Constitución. Tiene que haber leyes reglamentarias, claro, que nos den esta parte. Y hay que entender otra cosa y que también poner manifiesto a los legisladores. Se hizo reformas a la Ley General de Salud cuando el uso del tabaco, y si recuerdan, hay todavía artículos que se derogaron. Derogar quiere decir que ya perdieron fuerza. Sí. Y se hizo una ley específica de la materia, porque era tanto el problema social que tenía que estar reglamentado en una ley secundaria específicamente toda la conducta: comercialización, industrialización, consumo, lugares en donde podría tener el tabaco, lugares fuera de espacios fuera de humo. Todo esto tenía que estar dispuesto en una legislación. Ahora vuelven a cometer el error de solamente reformar unos artículos, y todo el mundo ahorita estamos discutiendo, oye, pero no dice esto, no dice lo otro, porque no es la ley reglamentaria que debe traer consecuentemente, ¿no? En todo caso, todo el adjetivo, todo el procedimiento, decir, oye, a ver, está prohibida la industria y ahora el consumo. ¿Qué hablar de consumo? ¿Cómo hablamos de ese espacio de consumo? Claro. Y esta parte es lo que falta todavía, como que la segunda parte de la película, ¿no? Sí, que seguramente
algo habrá al respecto, ¿no? Pero lo que sí, digamos, a nivel general, se esclareció, se dijo que las personas que consumen, pues no serían penalizadas. Es parte de lo que se establece en el decreto, doctor. Sí, es correcto. Y además quiero comentar, hay diferentes instrumentos de administración de nicotina. Sí. Digamos, todo el mundo conoce los cigarrillos tradicionales. En lo que ocurre es que existe una combustión de un producto orgánico que es el tabaco. Y esto produce contenidos y emisiones. Por otro lado, hay quienes calientan líquidos, que son tradicionalmente los cigarrillos electrónicos, y otros que se han llamado IQOS, que lo que hacen es calentar el tabaco comprimido, no el líquido, sino tabaco comprimido. Y parece ser que hay quienes dicen que algunos son mejores que otros y que es mucho menos riesgo en la utilización de esto y todo esto. Son estrategias comerciales. Eso. Estrategias comerciales que finalmente son habitualmente dirigidas a menores, sobre todo cuando se utilizan saborizantes y otro tipo de cuestiones. Claro. Van dirigidos a los menores y se hace pensar que los IQOS, al calentar el tabaco, tiene mucho menor contenido de nitrosaminas y de benzopirenos, que son los productores de cáncer. Sin embargo, contienen otros productos tóxicos que también son de mucho riesgo. Y fíjese que vamos a hablar precisamente de lo que usted dice, esas estrategias comerciales que, resumiéndolo, lo que quisieron decir es que no pasaba absolutamente nada de daños al vapear o al utilizar un cigarrillo eléctrico, cosa que no es cierto porque hay estudios a nivel internacional que dicen absolutamente lo contrario. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Diálogos en Confianza. Los cigarros electrónicos no producen humo, pero sí generan un aerosol que puede contener nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas que llegan directamente a los pulmones. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Quedó pendiente lo que nos iba a contar el doctor Raúl Sansores. Sí, él es neumólogo, es experto en salud. Y bueno, doctor, hablábamos de las estrategias comerciales que rodean a los vapeadores, a los cigarros electrónicos. Y hay también la idea, porque muchas personas lo consideran así, yo fumaba 2 cajetillas de cigarro y empecé a utilizar el vapeador porque eso me provoca menos daño. Usted como experto, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, la primera parte que hay que aclarar es que hay muchas evidencias de que el vapeador, el cigarro electrónico y todas estas alternativas para administrar nicotina tienen efectos secundarios sobre la salud, directos o indirectos. Incluso está saliendo ahora que la exposición pasiva a estos vapeadores tiene efectos sobre la salud del acompañante. Eso parece ser que es cierto. Pero también parece ser que es cierto esas estrategias. Ahorita el IQOS es una parte muy importante de las ventas de Philip Morris. No sé qué porcentaje, 30, 40, 50% del total de sus ventas. Y resulta que están promoviendo la reducción de daño. Y la reducción de daño está acompañada, a su vez, de un programa o estrategia para dejar el cigarro tradicional. Acaba de salir una revisión en estas Cochrane, en el que dice que los fumadores, comparado con estos vapeadores, sobre todo con el IQOS, comparado con un vapeador que igualito, pero sin nicotina, o nicotina placebo a través de parches o chicles, es más efectivo para dejar de fumar para siempre, cuando menos en 6 meses a 12 meses, con estos IQOS o vapeadores con nicotina. La estadística va más o menos como esto. 8 de cada 100, que es 8%, no es mucho, dejan de fumar para siempre con estos vapeadores con nicotina.
en comparación de 4 de los que utilizan parches tradicionales. Pero luego viene el hecho de que consumen ya definitivamente los vapeadores. Pero sí, ese es lo malo. Ese es el problema, es lo malo, ¿no? Porque dejan el cigarro tradicional, pasan a estos vapeadores y se quedan ahí. Pero esto que estoy hablando son que dejaron de fumar todo para siempre, porque lo utilizaron como estrategia para dejar de fumar. Eso es un problema, porque esto lleva jiribilla y hay que estar seguros de lo que estamos hablando. Hacen falta estudios. Es ahí donde entra la legislación, porque esto como bien decía Ángel, aquí no se trata de prohibir. Si se quiere utilizar como un instrumento para disminuir o abatir el consumo, bueno, debe ser prescrito, debe tener una prescripción médica, como lo hacemos con los parches o los chicles o el bupropión o el Champix o vareniclina. O sea, ¿quieres usarlo como estrategia para dejar de fumar? Hay estrategias, esa es una. Y la otra es la reglamentación, porque no, bueno, yo en particular no coincido mucho con vamos a prohibirlo. Bueno, hay que regularlo, hay que regular. Si es un medicamento, aquí Mauricio dijo con claridad que esta ley está en proceso. Ok, entonces hay que hacer investigación. Nos llevamos más de 100 años, Pati, para decir que el cigarro provoca cáncer. Claro, claro. Ahorita tenemos unos añitos apenas con estos vapeadores. ¿Qué va a provocar? No lo sabemos, pero se requiere impulsar la investigación clínica para saber qué pasa con estos fumadores. No solamente prohibir, regular, hacer cosas y tener en la mente de que si fumas 20, 40 cigarros, mejor fúmate un IQOS. Me van a decir que estoy loco, pero yo en términos generales lo prefiero. O sea, bueno, aquí ya alzaron la mano. No, yo creo que, digo, sí hay que analizar el fenómeno, ¿no?, del consumo de estos productos, sobre todo cómo se da a nivel global. Y a nivel global o sea, las personas que se inician en el consumo de cigarros electrónicos, en su mayoría no dejan el cigarro convencional. O sea, digamos que solamente es como tener otra herramienta, ¿no?, en donde no puedan usar cigarro convencional, utilizan el cigarro electrónico, ¿no? Pero hay este consumo dual, ¿no?, lo que se conoce dentro de la epidemiología del tabaquismo y de la adicción a la nicotina, como el consumo dual. A nivel global, la mayoría de los consumidores son duales, no es que dejen una cosa por la otra. Y en el caso de México, o sea, analizando la regulación, también hay disposiciones en donde se limita, se contiene, de que no se pueda utilizar en espacios públicos cerrados, en áreas interiores de trabajo, en sitios de concurrencia colectiva. Todas estas disposiciones, ¿no?, y un poco como lo mencionaba Mauricio, es que tenemos que analizarla de manera sistemática, porque hay disposiciones que están ahora ya en la Ley General de Salud y hay otras que están en la Ley General para el Control del Tabaco. Y lo que mencionaba el doctor Raúl Sansores, creo que hay que analizar también cuál es el posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice la Organización OMS? Mundial de la Salud no recomienda que se utilicen para dejar de fumar, porque justo, o sea, se dan estos consumos cruzados, ¿no? Así es. Y en donde a nivel global, o sea, mayormente los consumidores de estos productos son menores de edad. Exacto. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, desde mi punto de vista. No, y concuerdo yo en ese aspecto que quería profundizar con ustedes, ¿no? El hecho de que se hable de que es o puede representar un problema de salud pública, creo que es el punto importante de esta reforma. ¿Está usted de acuerdo, doctor? Sí, correcto, pero también lo que no debemos de perder de vista es que, y como médicos nosotros tenemos que estar fundamentados en la evidencia científica, es que las estrategias de disminución de daño en términos generales son extraordinarias estrategias para disminuir el daño. Sin embargo, creo que hoy por hoy
no se ha demostrado plenamente, y es lo que decía el doctor Raúl Sansores, que el uso de AICOS pudiera funcionar como una estrategia de disminución del daño. Ojalá así fuera. Ojalá así fuera, porque la cantidad de benzopirenos y nitrosaminas que una persona estuviera metiéndose con la combustión de un cigarrillo y cambiar de eso, estaría extraordinario si eso funcionara y que la gente no estuviera usando de forma dual cigarrillos tradicionales más este tipo de productos, no de cigarrillos electrónicos, sino de AICOS. Sin embargo, hace falta mucho más investigación para demostrar que esto puede funcionar así. Lo que sí existe en la actualidad es investigación de que estos productos no tienen riesgo. Por supuesto que tienen riesgo. Así es. Romina. Y esta falta de investigación conlleva a muchas dudas, muchas preguntas entre la gente. Y una de las principales es, ¿será que en verdad los vapeadores son menos dañinos que el cigarro convencional? Salimos a las calles a hacer este sondeo. Vamos a ver lo que nos dijeron. Pienso que para empezar los vapeadores sí hacen daño porque de alguna forma pues estás dejando entrar humo, entonces provocando hongos en tus pulmones, igual que estás promoviendo que se metan los microplásticos a tu cuerpo. Y por otro lado pienso que, los cigarros sí se ha comprobado por muchos años, hemos sabido que son dañinos porque pues puede hacer que te genere cáncer. Cualquier tipo de consumo que tengas adicional, llamándole cualquier tipo de vicio, que tenga nicotina, no contenga, definitivamente es dañino. Yo sé que son peores que el cigarro tradicional por todas las sustancias que hay y que es peor consumirlos. Creo que es de las peores cosas que puedes hacer si vas a fumar. Ha cambiado, ¿no? La percepción. Al inicio se tenía la idea de que eran menos dañinos, y ahorita prima la idea de que son más dañinos. Entonces, más que nada creo que es un asunto de mercado, ¿no? Conforme los mercados hacia dónde van, va a ser donde se va a ir la tendencia general. Hay varios estudios que indican que los vapeadores tienen el doble de químicos que tiene un cigarro convencional. Y evidentemente la forma de inhalarlos llega directamente a los pulmones y es el doble de daño, ¿no? El tema es que es la moda, es lo fácil, es de fácil acceso, sobre todo entre los jóvenes. Lamentablemente la gente joven, que es a la que dejaron pero enganchadísima con los vapeadores, y es triste, es lamentable, porque pues muchos que quieren dejar el vapeador no es tan sencillo, y empezaron con la creencia de que no era malo, de no es un cigarro, no me va a hacer daño, y pues resulta que sí hace daño y que todavía no sabemos en realidad el efecto que pueda tener a largo plazo. Los estudios clínicos que existen en cuanto a los vapeadores son estudios a corto y mediano plazo. La verdad es que todavía no hay estudios a largo plazo, entonces no se puede tener como que un punto de vista tan objetivo como el que hay ya con el tabaco o con algunos otros productos. Entonces, pero pues bueno, los médicos que se dedican a esto, los neumólogos, pues sí afirman que hay un proceso inflamatorio muy importante, y pues a corto plazo sí son más perjudiciales que el tabaco. Como siempre, muy interesantes los comentarios de nuestras audiencias, pero lo ideal sería pues que no fumáramos. Claro, en la opinión, todas las opiniones fue, no hace tanto daño, pero lo hace. Entonces yo lo que digo es, la regulación jurídica en temas de salud debe ser prevenir tantito o mucho, pero siempre la regulación tiene que ir ante eso. Pero una cosa, regulación no quiere decir sanción. O sea, la política pública en salud, en todos los sistemas de salud del mundo, se focalizan en las sanciones y no en la política pública preventiva. No va a haber ningún sistema de salud en el mundo que va a abatir todas las enfermedades que pueda tener la sociedad. Entonces, ¿qué debe de focalizarse? Una prevención de conciencia social, en donde el hecho de que, ¿por qué está fumando el adolescente? Claro. ¿Qué está llevándolo a fumar? Claro, ¿una conducta de ansiedad? ¿Una conducta de violencia? Entonces vamos a prevenir esa conducta. ¿Qué lo lleva al consumo? Para entonces hablar de que vamos a prohibir una sustancia que obviamente lleve a regularse
a regularse el hecho de si alguien lo está consumiendo, ¿por qué lo está consumiendo? Claro. Yo creo que ahí eso radica muchísimo en esa ley secundaria que pueda tenerse. Es como lo que tenemos con la cannabis. O sea, la nueva legislación de la cannabis iba al consumo, porque el hecho era de que ya puede consumir ciertas cantidades, pero la comercialización, la industria, todo lo que genera socialmente es lo que no tenemos regulado, aunque médicamente se prescribe ahora legalmente. Pero ¿dónde puedo yo comercializarlo? Esto yo creo que tiene mucho que ver para que tengamos realmente una reacción social positiva, ¿no? Y lo importante, sin duda, es la información. Sí, Patti, nos comparte Aurora, aparte de leyes y prohibiciones, deberían de ayudar a la gente a dejar de fumar, regalar quizá parches de nicotina, informar de qué manera se puede dejar, pues lo que necesitamos es ayuda. Vamos a una pausa y regresamos en breve a Diálogos en Confianza. En 2023, casi 1 millón de adolescentes de entre 10 y 19 años reportaron haber usado cigarrillos electrónicos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Seguimos generando esta comunidad en movimiento y hablando sobre todo lo que tiene que ver y que rodea el uso de los vapeadores. Nos comparten en redes sociales. Se suponía, o al menos nos hicieron creer, que estos vapeadores eran un apoyo para dejar de fumar, pero parece que no fue así, sino que veo que la intención es más bien que la gente no deje de fumar. Tanto vapeadores como cigarros. Si no existiera ninguno de los dos, en teoría se acabaría el problema. Nos dice Jesús, deberíamos enfocarnos en decir lo que contienen y lo que hace daño del uso de los vapeadores. Eso es lo más importante para la salud, pues a todos nos afecta. Nos dice Verónica, vapeadores, cigarros, etcétera, todos son dañinos. Regular correctamente disminuye su uso. Prohibir no es opcional. Es crear un ilícito todavía mayor. Nos comparte Rafael. Esto es un problema más para nuestra población. Cada producto nocivo que sacan al mercado es veneno. Nos dice Lirio, el marco legal con respecto a este tema tiene que ser más contundente y penalizado, ya que es causa de un grave problema social de salud. Y precisamente vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el marco legal. ¿Qué cambió? ¿Qué se modificó? ¿Qué está prohibido y qué no? Para despejar un poquito todas estas dudas al respecto, nos habla Lilia Margarita Valdés. Ella es integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República. Los vapeadores son unos artefactos modernos que hacen que la gente aspire sustancias calentadas a través del aparatito, mucho más peligrosas que el tabaco. El tabaco es una sustancia, pudiéramos decir, que surge de la tierra, que es cultivada, que es tratada para que sea fumada. Los vapeadores, insisto, son sustancias químicas, las que sean, a quien se le ocurra, con sabores artificiales para que la gente se acostumbre a estos sabores. Sobre todo hay que proteger a los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque tienen sabor de palomitas, sabor de chicles, sabor de galletas y son muy adictivos. Sustancias que lastiman desde la lengua, la garganta, que se aspira, sustancias que hacen daño a los pulmones, sustancias que en los jóvenes aún no ha madurado completamente su cerebro y que también tienen efectos a nivel neuronal. Y aquí algunas personas recomiendan que no pasa nada, que el prohibirlos va a hacer que se vendan en un mercado negro. No, también habrá que haber leyes o castigos para quien lo hagan, pero definitivamente primero es la salud de la población, específicamente de los más débiles que están en desarrollo, que una ganancia alguna tabacalera que no le importe dañar a la salud de los demás. Algo importante, no se va a castigar en esa prohibición a quien vapee. Aquí a quien se debe de castigar, y así dice la ley, es a quien
la venda, a quien la ponga en maquinitas, a quien la ponga en lugares muy accesibles para los niños, para los adolescentes, y se los venda sin ningún control. Ahí es donde es la prohibición y, sobre todo, fomentar, es lo más importante, fomentar la salud en toda una comunidad o en una sociedad. No prohibir por prohibir, sino explicarle en las escuelas, en las familias, a través de los medios, el daño que les puede causar. Aparte de que se hagan leyes que sí sean estrictas, que no sean fácilmente violentadas por las personas que quieran hacer mal uso de esta prohibición, creo que el reto es que papás y mamás en su familia, a sus niños, a sus criaturas, los induzcan por el camino de no depender de ninguna sustancia, no depender de ninguna adicción, porque a veces no son sustancias, son alimentos, son jueguitos de manos, y esas son adicciones que debemos de combatir. Muchas gracias a la senadora Lilia Margarita Valdés por su testimonio. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué, por ejemplo, hay esta preocupación en cuanto a los jóvenes, específicamente con esta nueva legislación? Mira, existen 3 factores por los cuales aumenta el consumo de cualquier sustancia. Uno es la disminución de la percepción de riesgo. Si disminuye la percepción del riesgo, aumenta el consumo de la sustancia. 2, el aumento de la tolerancia social. Mientras exista mayor tolerancia de la sociedad respecto del consumo de una sustancia, aumenta el consumo. Y 3, la disponibilidad. Entonces, cuando se dan estos 3 factores, disponibilidad, disminución del riesgo, aumento de tolerancia social, aumenta el consumo de cualquier sustancia. Y en ocasiones lo que estamos viendo nosotros es que la industria está incidiendo en estos 3. Uno, en que se disminuya la percepción del riesgo. Eso. 2, en el aumento de la tolerancia social. La gente tolera más que la gente esté vapeando, esté usando uno de, ¿cómo se llaman ahora los otros? Para no decir marcas. Calentamiento. De Sí, calentamiento de tabaco. Productos de tabaco calentado. De trabajo calentado, ¿no? Y finalmente, la disponibilidad. Y esto es lo que estamos viendo. Y este tipo de situaciones en donde incide es en los menores. Por supuesto. Y me gustaría preguntarle a usted, doctor, ¿qué tanto afecta el que en una etapa temprana de la vida los jóvenes puedan, por ejemplo, utilizar ese tipo de vapeadores, cigarros eléctricos, en fin? Está interesante la pregunta, Pati, porque mira, hay un estudio que se hizo en Boston en el que se observó a un grupo de niños, porque tenían entre 10 y 12 años, que su primera experiencia con la nicotina fue a través de un vapeador. Y dije, bueno, al menos no fue cigarro, unos comentaron, pero resultó que de esos, el 30%, 3 años después, cuando ya habían avanzado al college o a la secundaria, como le dicen ahí, ya se habían convertido en fumadores de cigarros tradicionales. Es decir, el niño que empieza con un vapeador tiene altas probabilidades de convertirse en un fumador de cigarro tradicional y de vuelos altos. Es decir, ¿por qué razón? Porque pues se está introduciendo nicotina, que sabemos que es altamente adictiva. Por lo tanto, la recomendación es que si no fuman, no fumen nunca. Si fumas, deja de fumar. Y si quieres empezar con vapeadores, es mala idea. Eso es definitivo. Entre otras razones porque te haces adicto. Pero además no solamente eres adicto, sino que tiene daños a la salud, que también está probado. Provoca inflamación bronquial, crisis de asma en los asmáticos, exacerbaciones de EPOC en los que tienen EPOC. O sea, tiene daños porque hay una inflamación inmediata si la mides. Y más aún, el ambiente, hace falta investigación al respecto, el ambiente se contamina. Pero además leí que provoca daños en la formación del cerebro, doctor. Sí, por supuesto, porque el cerebro no está moldeado. El cerebro, si no llegas a los 23, 25 años de edad, es altamente plástico, se modifica. Y cada vez que te introduces nicotina, hay una serie de conformaciones
dentro de la estela de nuestras neuronas que te desarrollan, en principio, receptores de nicotina que no habían. Cada vez que te metes nicotina, desarrollas receptores de nicotina que no habían. Y si no habían, son como los hijos, hay que mantenerlos. ¿Con qué? Con más nicotina. Entonces, sí hay cambios y hay alteraciones en el sistema nervioso central. Ahora, me gustaría preguntarle a ustedes, México, ¿cómo está en materia de regulación con este último decreto que se publicó para prohibir la comercialización de vapeadores y de cigarrillos electrónicos respecto a otros países? ¿Cómo estamos? No sé si hay algún ejemplo a nivel internacional, sí, doctor. Hay una parte del derecho comparado, pero hay que comparar lo que es comparable, porque nosotros tenemos un sistema jurídico neorromanista a los anglosajones. Los anglosajones son por usos y costumbres. Veremos Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, el consumo de tabaco, el consumo de vapeadores, el consumo de cigarrillos es por condado, por cada... es ubicado el derecho regional. Nosotros es a nivel nacional. Por eso hablamos de una ley general de salud. Entonces, la implicación del país es diferente a la implicación local de leyes que van transformándose. Pero México tiene, con esta reforma, logra que la penalización sea, de acuerdo a la ley general de salud, de 1 año a 8 años en la comercialización, de 100 a 200 UMA. Sería hablamos de UMA, anda aproximadamente diaria de 11 pesos con y tantos, fracción. Hablando de 100 a 200 UMAs, estaríamos hablando como de 11.700 a 23.000 y tantos. Ese es económicamente en lo que radica. Pero aquí el sentido es que, ¿por qué? Y esto pues, podemos preguntar, y también los que nos están viendo, es ¿por qué se sanciona solamente la comercialización y la industria y no al consumidor? Porque yo digo, bueno, pues yo lo compré, ¿no? O sea, y lo traigo. ¿Por qué no se me sanciona a mí? Porque está considerado a la persona que consume que es adictiva y es un grupo vulnerable. Es por eso que un alcohólico es una enfermedad. No lo vemos así, porque vemos, mira, vamos a sancionarlo y lo corremos de su trabajo a un alcohólico. A ver, estás viendo que la persona puede tener un problema sobre el tema de salud. Entonces tienes que ayudarlo, darle, obviamente, una ayuda a ese consumidor, a esa persona que tiene la adicción. Por eso es que la ley no va sancionado al consumidor. Claro. Y lo que va es a toda lo que es la industria, ¿no? Sin embargo, bueno, ya estás metiendo toda la industria, es la gran discusión. Tú sancionas algo y lo provocas luego al mercado negro, ¿no? Porque me va a lucrar. ¿Qué va a hacer? Que si yo en una legalidad te consigo un vapeador por decir, 300 pesos, ahora que sube la prohibición en la comercialización, te lo voy a dar al doble, ¿no? Y entonces eso es lo que provoca una prohibición, o sea, en la industria. Entonces, ahí es la gran discusión desde si lo permito, ¿qué pasaría si lo permito, no? Y lo superviso. Yo creo que el gran reto que tiene el gobierno mexicano es una buena supervisión. COFEPRIS tiene que ponerse en las pilas porque ¿sabes cómo funciona COFEPRIS? COFEPRIS funciona a reacción. Hay una queja, ahí vamos. Pero no hay una supervisión. Eso es mentira que haya una supervisión de manera permanente. O sea, decir, ya autoricé ciertos productos, ahora superviso los productos que estén de acuerdo a cómo están autorizados, por sus patentes, por sus licencias, por sus permisos, todo lo que es la legalidad, ya no lo vuelves a revisar. Ahora, ¿qué pasa con las aduanas? O sea, eso es un gran tema. O sea, a ver, prohíbes, ¿y quién está vigilando que en las aduanas todo lo que es el transporte de producto que ingresa a nuestro país realmente no se esté ingresando producto que pueda venir en contenedores oculto, ¿no? Entonces, esto empezamos a una parte clandestina. Entonces, la supervisión tiene mucho que ver para que podamos entonces lograr que esa prohibición tenga frutos. Porque si no vamos a lograr un mercado negro que al rato va a ser peor, porque la sustancia que se está inyectando el adolescente o el joven, ni siquiera sabemos de qué está compuesta, de qué químico está compuesta. ¿Querías comentar? Sí, yo quiero comentar que, o sea, este esquema de prohibición, o sea, no somos el único país que ya prohibió los cigarros electrónicos. Hay más de 40 países en todo el mundo, incluso varios en la región de América Latina, como Argentina, como Brasil, que ya tienen esta prohibición y que además lo están haciendo siguiendo las directrices
del convenio marco de la OMS y de las reuniones que hay cada 2 años para hacer esta evaluación del convenio. Y donde justo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hay 2 recomendaciones. La primera es que se busque la prohibición. Y la segunda es que si no se consigue la prohibición, se busque la regulación estricta. O sea, no es que tengamos, ¿no?, a un Pegaso aquí, ¿no?, en el set, ¿no?, o en el país. O sea, hay una situación en la cual el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República en su momento, y sobre todo, hay que ver el origen de esta prohibición. Para mí es importante, porque ahí, en el origen de la prohibición, hubo una decisión de la Suprema Corte en la que amparó un restaurante que tenía máquinas expendedoras de cigarros electrónicos. Eso fue en diciembre del 2023 y a partir de ahí fue que se promovió la prohibición. Y hasta apenas el año pasado se dio esta regulación. Vamos a otra pausa y volvemos a Diálogos en Confianza. Generemos comunidad del movimiento. La reforma a la Ley General de Salud prohíbe la producción, comercialización y publicidad de vapeadores, pero no sanciona penalmente el consumo personal. Aún así, la venta ilegal continúa, lo que incrementa los riesgos sanitarios y el mercado informal. Es momento de darles voz con todos los comentarios que nos hacen favor de llegar. Les recordamos que también tenemos nuestro centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00, donde el equipo está listo para recibir por ahí también sus llamadas. Nos dice María Fernanda: soy mamá de un adolescente de 15 años y me enteré por casualidad de que estaba vapeando. Me decía que no era tabaco y que no hacía daño, así que yo misma tuve que investigar para entender qué estaba consumiendo. Me sentí desinformada y rebasada. Creo que como padres también necesitamos herramientas para hablar del tema sin regaños automáticos, porque cuando solo prohibimos, ellos lo hacen a escondidas. La regulación es importante, pero en casa la conversación es todavía más urgente. Nos comparte Paulina: en mi círculo de amigos el vapeador se volvió casi un accesorio. Hay una normalización muy fuerte incluso en redes sociales. Me impresiona cómo se comercializan sabores que claramente están dirigidos a jóvenes. Cuando escucho que la regulación se complica por la venta informal, pienso que el problema ya rebasó a las autoridades. Quizá necesitamos campañas más fuertes y testimonios reales de afectaciones, porque mientras se perciba como algo moderno y cool, seguirá siendo atractivo para nosotros. Claudia: yo soy de una generación donde el cigarro era lo normal y después vino toda la campaña para dejarlo. Costó años cambiar esa cultura. Ahora veo a mis nietos hablar del vapeador como si no tuviera nada que ver con el tabaco. Me preocupa que estemos repitiendo la historia, pero con un producto más sofisticado. La regulación no debería verse como exageración, sino como una medida de salud pública. Ya sabemos lo que pasa cuando reaccionamos tarde. Y ahora vamos a escuchar la opinión también de la gente que recabamos en las calles, porque ya tenemos un poquito más de claridad en torno a la ley, pero les preguntamos si ellos opinan que con estas modificaciones piensan que va a reducir el consumo de los vapeadores en México. Vamos a conocer lo que nos comentaron. Como tal, no se deberían de prohibir porque pues cada quien está en su derecho de hacerlo, pero entiendo perfectamente que ya como una materia de salud pública, pues el gobierno debe de proteger sobre todo pues a la salud pública y que al gobierno como tal no le esté costando tanto en los cuidados o las complicaciones que trae este padecimiento. Eso incentiva el mercado negro por un lado y por otro creo que no está muy sólida la argumentación que se mantiene respecto a la prohibición y no hemos visto políticas parecidas al alcohol, al cigarro, al tabaco, etcétera. Entonces ahí es donde se cae un poco el tema, ¿no? Creo que podría funcionar, pero puede ser también un arma de doble filo. Porque ¿cuál es el problema cuando hay una prohibición? Siempre se busca el mercado a través del cual tú puedes obtener aquello que no compras legalmente y la cosa se vuelve fea.
porque cuando alguien ya está enganchado, pues busca como puede, y es la parte nuevamente triste, porque es la gente joven que va a buscar de qué manera pues pasa por esas leyes. Y bueno, ahorita tendría que ser más una campaña de información muy, muy fuerte, y tiene que ser de una forma inteligente, que realmente llegue a la gente joven, que los haga reflexionar. No estoy muy segura porque generalmente cuando te prohíben algo se vuelve más atractivo y entonces fomentas el mercado negro. Aquí lo que tendríamos que hacer es una campaña de información y de concientización de los jóvenes y explicarles exactamente de qué se trata un vapeador, qué implica un vapeador. Porque, digamos, a lo largo de los años hemos entendido cuál es el problema de la nicotina y cuál es el problema del cigarro, pero el vapeador es muy nuevo. Entonces, lo que tendremos que hacer es concientizar a la juventud y decirles exactamente qué es lo que se están haciendo. Sí, porque he conocido a muchos niños menores de edad que tienen vapes, lo cual les va a dañar a lo largo del tiempo. Muy interesantes, como siempre, los testimonios de las personas que nos hicieron favor de darnos su opinión. Y bueno, a manera de resumen, se habla de la importancia de una mayor o una campaña informativa sobre el daño que provoca a la salud los vapeadores y los cigarros electrónicos, doctor. Sí, campañas asociadas con medidas preventivas y con acciones preventivas dirigidas en las escuelas, etcétera. Que es lo que se había estado haciendo, se está haciendo, ¿no? El trabajo fundamental en las escuelas, hablando de este tipo de la utilización de este tipo de instrumentos en las escuelas primarias y secundarias. Y se está haciendo muchísimo en el país, hablar de esto. Entonces sí existe eso, pero entonces esto se tiene que reforzar con otro tipo de medidas. Pero, ¿Cómo cuáles, doctor, por ejemplo? Todas las medidas. No existe una bala mágica, no hay una acción que vaya por sí sola a reducir una prevalencia de consumo. Tienen que ser estrategias que vayan desde la prevención, la identificación temprana, la intervención oportuna, el tratamiento, estrategias de disminución del daño. Todo esto, o sea, hay que invertir en salud, hay que invertir en salud mental, hay que invertir en prevención. Y esto es muy importante que sea. Así es, porque la verdad, hay que decirlo, bueno, todavía muchos jóvenes siguen consumiendo vapeadores y siguen consumiendo cigarros electrónicos. Entonces, efectivamente, hay un mercado negro, ¿no? A pesar de esta prohibición. ¿Ahí qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, yo agregaría esta parte de prevención, que no nos pensemos en la prevención solamente del sector de la Secretaría de Salud, sino se llaman políticas transversales. O sea, esto es de todo el sector de la administración pública, pero no solo la administración pública, la sociedad civil, o sea, organizada, o sea, la sociedad independiente, los padres de familia, como lo decían en la intervención. O sea, es totalmente establecer una comunicación entre la importancia del tema y que ese discurso sea repetido en todos los sectores. Porque obviamente en las escuelas pues ya traen un programa de estudios, la enseñanza, ya vienen programas focalizados hacia las adicciones, pero ¿qué pasa con la demás sociedad que no está en las escuelas, ¿no? O que ya precisamente no está estudiando, ¿no? Entonces tienes que permear en todos los ámbitos de competencia, por eso hablamos que la parte es una política transversal que obviamente vaya encaminada precisamente a la conciencia social y yéndonos a la prohibición específicamente. Si tú ya tienes legislada una prohibición, tienes que hacer la supervisión, porque si no, no sirve de absolutamente nada. Claro. Si en la legislación aparece una prohibición y yo sigo haciendo la conducta, pues donde inhibes la conducta como ejemplo. Por eso se llama derecho penal. Yo siempre digo, cuando hablan del derecho penal o la sanción, es porque venía de la tendencia de vergüenza hacia la sociedad. Te ponía el ejemplo de decir, mira, te puedo sancionar públicamente, si recordamos, viene de plazas públicas donde eran sancionados. Así es, entonces, dame el ejemplo de que pueden ser sancionados los que se lo están haciendo, de tal forma que tú des un seguimiento a que esa industria no se siga dando en el país. Es complicado, no es algo fácil, claro, pero es poner realmente las estrategias. Lo primero, una legislación secundaria muy clara, porque las reformas que se hicieron ahorita a la Ley General de Salud, que entraron en enero de 2026, no son claras. Claro. Entonces, se necesita, hay muchos recovecos que hablábamos ahorita de los amparos, que es lo que se llama. Bueno, cuando yo veo un recoveco, una laguna en la ley, interpongo juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no es clara la ley. Ese es un principio que tenemos dentro del derecho, ¿no? O sea, tiene que ser clara, enunciativa, para que entonces, a ver, aquí dice,
y lo estás haciendo. Consecuentemente viene la sanción. Y aunque tú interpongas un juicio de amparo, no vas a ganar el amparo. ¿Por qué? Porque tú estás una conducta sancionadora. Eso es lo que yo creo que debe poner gran énfasis el gobierno y las instancias legales, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarles, ¿qué tanto impactó el hecho de que fuera la propia presidenta Sheinbaum quien pues presentara esta reforma, esta iniciativa precisamente para evitar, controlar la venta de vapeadores y de cigarros electrónicos? Yo quiero hacer una aclaración porque en el proceso quien presentó formalmente la iniciativa todavía fue el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese evento del 5 de febrero, ¿no?, de la Constitución del 2024. Entonces la iniciativa formalmente sí, efectivamente, ¿no? Digamos, en términos formales ya se presentó con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero hubo durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador diversas medidas, sobre todo de prohibición de importación, exportación. Se modificó la Ley General de Ley General de Importación y Exportación, o sea, justo también para clasificar de una manera muy precisa cuáles eran los dispositivos y sus componentes. Eso también es clave, justo de lo que mencionaba Mauricio, de cómo tenemos que hacer esta regulación integral y comprensiva, ¿no? Para que no hayan estos huecos y efectivamente hayan sanciones. Una de las cosas que ya pasó ahora que se dio esta publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de este año, es que se retiraron los cigarros electrónicos que son los que comercializaban las principales compañías tabacaleras. Cuando se habla de comercio ilegal, o sea, las compañías tabacaleras interpusieron cualquier cantidad de amparos sobre todas las disposiciones que promovió el presidente Andrés Manuel y seguían manteniendo la comercialización. Ahora que se subió el rango, ya se retiraron del mercado. O sea, habían cualquier cantidad de miles de puntos de venta de cigarros electrónicos y ahora sí tenemos un hecho. O sea, que ya la disponibilidad justo de lo que comentaba mi querido amigo Ángel de Centros de Integración Juvenil, es que va a haber también un mayor control de la disponibilidad porque la regla también se subió y se subió por razones necesarias y justificables. O sea, no es que haya sido una ocurrencia, fue un proceso que esto llevó muchos años. Así es, pero finalmente, bueno, pues está ya el tema fuerte en este momento, ¿no? Y como ustedes comentaron, falta todavía establecer mayor regulación, pero de que se dio un paso importante, se dio. ¿Está usted de acuerdo, doctor, como especialista? Bueno, claro. Esta Claudia, esta señora que hizo su comentario, resumió el problema. Tantos años que nos pasamos para poder controlar el cigarro tradicional y ahora tenemos los vapeadores con los que tenemos que empezar a luchar, pues que los prohíban. De acuerdo, pero hace falta regular. Prohibición sin regulación, es una prohibición que va a fallar. Con respecto a que la presidenta haya hecho este anuncio, es bueno, pero no lo ve más que adultos. Esto lo tenía que saber los niños, y habría que ver que la pongan en las escuelas diciendo lo que es una moción de salud pública no utilizar los vapeadores. Yo los recomiendo para los fumadores que fuman 20, 40 cigarros, éntrale al vapeador y deja por completo tus cigarros. Ya luego vemos cómo solucionamos quitarte el vapeador. Porque lo damos, Pati, lo damos. O sea, es como me dijera, pues no les des parches de nicotina o no les des bupropión porque hace que haya más pero no dopamina. Todos tienen seguimiento, no. Tienen la oportunidad de tener un seguimiento médico. Por eso es que si vamos a darlo, tiene que ser bajo prescripción médica, bajo cuidado, monitoreo, hacerte pruebas. No, pues voy a dejar, tienes que dejar de fumar porque mira cómo tienes la función pulmonar. Voy a decirle al vapeador, deja ver cómo está tu función pulmonar también, porque si no también se puede afectar. Es decir, prohibición sin regulación falla. Y regulación quiere decir que hagamos investigación clínica con los vapeadores, investigación formal. Podemos nosotros decir que afecta, pero no tenemos instrumentos ni siquiera de exposición pasiva.
para eso. Y eso sería un instrumento poderosísimo si lo tuviéramos. Ángel, yo aquí estoy dando la palabra. Perdón. Mira, nunca nos imaginamos que la gente dejara de fumar en los restaurantes. Sí. Nunca imaginamos que la gente dejara de fumar en los aviones. Sí, nunca en los hospitales, doctor. ¿No? Sí. Hoy por hoy eso no sucede. Pero también la sociedad en general ha impulsado y ha reforzado ese tipo de medidas. Yo sí he visto personas en un restaurante que se paran a decirle que está fumando. Oye, no fumes porque eso me está dañando también mi salud. Y si lo haces, voy a llamar a tal teléfono para... educación en salud. Usted puso un ejemplo fundamental. Sí, efectivamente, estas cuestiones tardan su tiempo, pero finalmente se comienzan a ver resultados poco a poco, ¿no? Y en el caso de, por lo pronto, esta prohibición en la venta, bueno, pues esperemos que haya una mayor regulación y que poco a poco, sobre todo, haya conciencia entre las personas. Romina. Así es, Pati. Nos dice Michelle, mi mamá fuma vapeadores con THC, que ahorita nos explicarán ustedes de qué se trata, y los compra en varias tiendas que están repletas de productos de este tipo, incluso en plazas comerciales en la Ciudad de México, y lo peor, están a la mano de adolescentes. Vamos a regresar a despejar más dudas en Diálogos en Confianza. No se vayan. Dale, Ángel, habla de eso. La nicotina en los cigarros electrónicos afecta el desarrollo cognitivo de los más jóvenes, ocasionando problemas en la atención, el aprendizaje y el control de impulsos debido a que el cerebro llega a su madurez a los 25 años de edad. Continuamos en Diálogos en Confianza y a mí me quedó la duda, ustedes como expertos en el campo de la medicina, ¿qué es el THC y cómo funciona esto con los vapeadores? ¿Qué tanto daño hace? La pregunta, la duda está... Si quieres yo puedo comentarte qué es y quizá nuestros compañeros pueden decir cómo funcionan los vapeadores. Mira, la planta de la cannabis tiene muchos componentes. La marihuana. La marihuana, que es... Bueno, la marihuana es una parte de la cannabis que se fuma, ¿no? Pero la planta de la cannabis tiene contenidos como los cannabidioles y cannabinoles como el THC. El principio activo de la marihuana que hace que se provoca los daños es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol. Ahora, ¿cómo se introduce esto en los, no sé si Eric quisieras... Sí, yo también dando la palabra, perdón. El punto, perdón. No, porque en los países donde esto se ha regulado y se ha regulado mal, o sea, lo tenemos cerca, en Estados Unidos, hay una epidemia del consumo de cigarro electrónico. O sea, entre más lo abrieron, ¿no? Y dijeron que no habían restricciones, o sea, creció sobre todo en el mercado adolescente. Tanto que digamos que se convirtió en la principal sustancia adictiva que se consumía en las escuelas de los Estados Unidos. Además del fentanilo. Y después se combinó porque eran sistemas abiertos, o sea, donde tú podías cambiar este contenedor de los líquidos y lo podías combinar con THC, con el principio activo de la marihuana. Entonces, incluso ese consumo, ¿no? Dual también, donde había marihuana y había nicotina, generó una nueva enfermedad, una enfermedad en la que en muy poco tiempo, o sea, los daños a los pulmones, que es esta enfermedad de EVALI, ¿no? Es una enfermedad que sobre todo, o sea, deja prácticamente con necesidades de asistencia de respiratoria a los jóvenes que tienen este padecimiento y muchos también que se mueren. O sea, entonces sí hay que estar como muy, muy al tanto, ¿no? Y que no caigamos justo también como lo que mencionaba Ángel, ¿no? En esta percepción de que no existe el riesgo. Hay padres de familia, desafortunadamente, que incluso nosotros hemos documentado cómo esta disminución de percepción del riesgo hacia el cigarro electrónico hace que piensen que son juguetes y le terminan regalando a un menor de edad
un dispositivo de estos, ¿no? Afortunadamente, como también lo hemos mencionado aquí, y eso lo reflejan las encuestas nacionales de adicciones, la última ENCODAT, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, sí reflejan de que como sociedad sí tenemos identificada la adicción a la nicotina, y esa adicción a la nicotina ya no solamente la identificamos con cigarros, sino también con cigarros electrónicos. O sea, sí hay esa percepción, y creo que todavía hace falta más campañas, ahora que entró en vigor esta prohibición, pues para que quede para todo el mundo muy claro los riesgos y los daños a la salud que conllevan el consumo de estos productos. 2.6%, de acuerdo a esta encuesta, de la población entre los 12 y los 65 años consumen productos como vapeadores y cigarrillos electrónicos. Desde los 12 años. Entre los 12 y los 65 años, el 2.6% de esta población consumen este tipo de productos. Pues ahí está la estadística, ¿no? Los números, los datos. Romina. Nos comparte Agustín, estos vicios no deben de estar a la venta, deben ser prohibidos de entrada, pero como sabemos, hay mucha gente que se beneficia de su comercialización. Lilia, se requiere más publicidad, pero con imágenes impactantes y reflexivas, me imagino como en su momento ocurrió con los cigarros, ¿no? Los pictogramas, sí. Exacto. Rafael, debemos dejar de ser consumidores de sustancias que sean nocivas para nuestra salud. Nos dice Odette, el líquido de los vapeadores puede o no tener nicotina, está hecho a base de glicerina y otros materiales, los que están validados como seguros para la industria cosmética y alimentaria. El problema es que en el caso de estas sustancias, con la temperatura que alcanza un vapeador, se ha reportado que generan productos secundarios que pueden ser tóxicos al inhalarse con frecuencia. Vamos en un momento a regresar con los médicos para que nos digan si esto es cierto o no, pero antes yo quiero que me acompañen a ver las respuestas que obtuvimos de una pregunta que lanzamos en redes sociales sobre qué tanta conciencia tiene la gente sobre los daños que provoca el uso de vapeadores en la salud. Al preguntar en redes sociales, ¿conoces los daños a la salud que producen los vapeadores? Este fue parte del resultado. Te lo compartimos. Corita Ruelas. He leído sobre el cáncer de pulmón asociado al uso de vapeadores. Ana Belén Moreno. Lo usé y me generó mucha ansiedad y ataques de pánico, por eso lo dejé. Arcano Miranda. No vale la pena adquirir el hábito de fumar lo que sea. El sistema respiratorio no evolucionó para eso. Enrique Saucedo Pad. Fui fumador desde los 13 años hasta los 50. Hoy tengo 62 y sigo con problemas secundarios por el tabaquismo. Sin embargo, no pude hacer nada mejor que dejarlo. Los jóvenes de hoy tienen más información que nosotros sobre las adicciones y sus daños. Quien fuma o vapea ya no tiene forma de justificarse más allá de su propia necedad. María Verónica Fournier Espinosa. Daños permanentes a corto y largo plazo. Nefastos. Takeshi Hanazono. No, pero según muchos estudios, los cigarros legales dañan mucho más. Guillermo Arturo Cervantes. Daños en el sistema nervioso central y periférico. Pues sin duda que en algunos sectores pues sí hay esta conciencia del daño que provocan estos vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Doctor, en el caso de la publicidad, sabemos que esta prohibición en México pues ya ha evitado precisamente que se haga publicidad al respecto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los chavos, las chavas están viendo las redes sociodigitales y ven ahí pues que en otras partes del planeta, exacto, que los vapeadores y que los cigarros electrónicos pues se utilizan de manera cotidiana y sin problemas? ¿Qué pasa? Exacto. Yo por eso digo esta parte, porque la prohibición que viene en la reforma y aún en la reforma que aplicó a la Ley General de Salud y aún lo pusieron en una legislación secundaria, no existe una regulación internacional para prohibir la parte cibernética. O sea que en tiempo real ahorita podemos saber qué está pasando en Holanda. ¿Qué están promocionando en Holanda o qué están promocionando en una parte de Estados Unidos y que pueda entrar a mi dispositivo? Entonces, eso COFEPRIS no tiene un control. El gobierno mexicano no tiene elementos jurídicos internacionales
para inhibir estos medios publicitarios. Entonces, eso es una labor que tenemos que tener todos aquellos que tenemos un familiar. Esto es una labor social. Claro. Porque aunque Cofepris esté prohibiendo a nivel y haciendo recorridos, si lo queremos ver así, en esas supervisiones, pues sí, mientras estén los centros aquí, pero muchos espacios cibernéticos donde se dé este medio publicitario no va a poder tener control. Entonces es algo muy, muy importante que, bueno, sabemos que existe la policía cibernética y hace un seguimiento, pero no se da abasto a la gran dimensión que tenemos de la parte cibernética. Entonces, eso es algo muy importante que tendría que contemplar en estas medidas de prohibición para que el acceso a esa información no llegue a la sociedad mexicana. Doctor, ¿quería comentar algo? No, nada más bien conocer si este tipo de productos no están incorporados al convenio marco de lucha contra el tabaco, que ¿sí? Eso es una legislación internacional. Totalmente. El artículo 5.2 del convenio marco para el control del tabaco habla de establecer medidas para controlar la adicción al tabaco, pero la adicción a la nicotina en general, ¿no? Y estamos hablando de que todos estos productos, ¿no? Incluso algunos que dicen que no tienen nicotina, pues en realidad lo tienen. Entonces, sí es como muy importante, porque al momento de establecer políticas, y ahí creo que hay una oportunidad importante de precisar los alcances también de la prohibición en términos de publicidad, ¿no? Lo que comentaba el doctor Mauricio. Creo que en México tenemos que hacer esta revisión necesaria a la legislación secundaria, porque en los productos de tabaco sí lo tenemos muy preciso. O sea, la prohibición de publicidad de productos de tabaco convencional incluye también las redes sociales. No hay un mecanismo, digamos, específico, sobre todo cuando que son anuncios o son videos que se han generado en otros países, pero puede haber la posibilidad de que si esto se regula de mejor manera, la autoridad también pueda sancionar las plataformas. Las plataformas no crean que no funcionan con filtros. Esto es importante, porque incluso si uno quisiera hacer publicidad pagada, algunas plataformas en productos de tabaco no lo dejan, ¿no? O sea, han tomado determinación para que inmediatamente cuando se dan cuenta que es una publicidad de productos de tabaco, nicotina, la bajan, ¿no? Entonces, yo creo que hacia ahí tendríamos que conducirnos, a esas especificaciones y de los alcances para la vigilancia, que no haya publicidad. Así es. Que ahí sería un trabajo también de la OMS, y de la Panamericana de la Salud. Sin duda. Hacerlo desde carácter como aspecto internacional, ¿no? Claro. Sí, pero esos son ideales, Pati, porque en la realidad, si tú entras a cualquier plataforma y pones vapeadores, te aparece la información que quieras, incluso centros de venta. Entonces, la regulación y la legislación van de la mano, porque si sales y prohíbes, pero no puedes encontrar todos esos detalles, los chavos ahorita entran al internet, a su Facebook, a YouTube, a su Instagram, lo que sea, y ponen ahí la pregunta que quieran y les da todas las respuestas. Es la realidad, lamentablemente. Y no hay forma de regular eso. No, pues no. Ante la prohibición uno busca la manera de controlar. Claro, y hay que esperar entonces mejor que organismos internacionales le entren al asunto. Sí, claro, Romina. sí. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Rosalía. Ella es una persona que utilizaba los vapeadores y los dejó de usar y nos cuenta por qué. Soy una fumadora desde hace muchos años. Me ha costado mucho trabajo dejar de fumar. El vapeador para mí fue como un soporte por el olor a cigarro. Yo lo empecé a usar para dejar de fumar, para dejar el cigarro convencional. Y pues en sí ese es el motivo. Entonces pues me gustaron los sabores, el que no olía yo a cigarro y me sentía yo bien porque pues podía vapear donde yo quisiera sin oler a cigarro. Lo usé aproximadamente 4 meses, 5 máximo, y pues estuvo muy bien, ¿no? Hasta que mi neumólogo me comentó que las sustancias que contiene el vapeador no eran buenas. Me recomendó ir a la clínica del tabaco, que se encuentra dentro de las instancias del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Yo no la conocía, yo ni sabía que existía. Ahí asistí, me hicieron un estudio socioeconómico, tomé una terapia, entré a un grupo y ahí me explicaron pues todo lo que contiene un vapeador, ¿no? Al calentar, todos los químicos, las sustancias, que a comparación del cigarro no es tan investigada y que pues no sabían qué podría ocasionarme, ¿no? Yo ya teniendo un nódulo en un pulmón, y sí me costó trabajo. Sí me costó trabajo, estuve en terapia, estuve con medicamento, estuve con parches de nicotina que son horribles porque casi te desprenden la piel. Sí te ayudan mucho. Chicles, dulces de nicotina, todo eso estuve para dejar el vapeador ahora y el cigarro electrónico. El vapeador como el cigarro electrónico, que no lo compren, ese es mi punto de vista, porque ya lo viví y me gustaría que la gente entendiera, o los jóvenes, porque son los que más lo usan, que no es bueno. Gracias, Rosalía, de verdad que muy, muy valioso tu testimonio, doctor. ¿Qué tan difícil es dejar el cigarro, el vapeador o lo que sea, una adicción? Muy, muy difícil. Una vez que eres adicto a algo, la nicotina en este caso, es difícil dejarlo. Se puede medir. Si eres fumador y lo primero que haces al levantarte en la mañana es fumar, es que tienes una adicción muy acentuada. Entonces, es el mejor momento para que busques ayuda y dejar de fumar. ¿Pueden hacerlo por sí solos? Pueden, pero habitualmente no. Sin duda, algo complicado, pero bueno, lo importante, yo insisto siempre, a lo mejor como reportera o periodista, es la información, la información. Vamos a otra pausa, regresamos aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, generando esta comunidad en movimiento. Hay muchos esfuerzos, muchas campañas y programas como este, el nuestro, abonan a que ustedes tengan mayor información respecto al uso de los vapeadores y al riesgo que conlleva el estarlos consumiendo de manera muy habitual. Pero aún así hay una gran parte de la población que sigue comprándolos, que sigue usándolos. Vamos a conocer el siguiente testimonio anónimo. Durante la pandemia, por cuestiones laborales, yo estuve yendo y viniendo a los Estados Unidos, ya que encontré trabajo allá. Entonces, había temporadas en que estaba allá, luego venía y así. Y allá la verdad es que a la gente le molesta mucho el humo del cigarro. Y casi todos mis compañeros en el trabajo usaban el vapeador, entonces yo comencé a usarlo. Esto además podía usarlo en espacios cerrados, como la habitación de la casa donde me quedaba, incluso dentro del trabajo, un poco a discreción. En antros, pues no dejaba este aroma, ¿no?, que deja un tabaco regular. Entonces era como más factible usarlos. Me costaban alrededor de 230, 260 pesos. Me duraba aproximadamente 2 semanas. Y pues también por la cuestión económica me convenía más usar el vapeador, porque allá las cajetillas de cigarro están alrededor de 100 pesos cada una y pues duran a veces menos de una semana, ¿no? De igual manera, los dientes, por ejemplo, se me comenzaron a desmanchar de la nicotina. Cuando venía acá a México, pues vi que ya los estaban vendiendo también por acá, aunque pues eran chinos, eran un poco más económicos, pero pues de igual manera los seguía consumiendo. Yo no sabía de las repercusiones en la salud. Lo consumí aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Después de que empezaron a decir que era pues tan nocivo, ¿no?, por los vapores, volví a usar a consumir el tabaco regular, y últimamente pues también uso el quemador de tabaco electrónico, que hasta donde yo sé pues estos no están prohibidos, y los vapeadores ya es raro las veces que lo consumo, aunque pues sí llego a consumirlo a veces todavía. O sea, me parece un poco exagerado quizá la
la multa o el castigo que se pretende dar a las personas que sean sorprendidas en la calle usando el vapeador. Pero pues yo creo que debería ser más castigo o más para las personas que lo venden, ¿no? Más allá de los consumidores, porque pues a veces son adicciones que son difíciles de controlar, pero si no hay la oferta, pues tampoco va a haber la demanda. Pues sí, también muy valioso este testimonio que acabamos de escuchar. Planteaba, por ejemplo, esta persona que no hay multas para las personas que vapean o que andan fumando cigarrillos electrónicos, ¿no? ¿Verdad? No existe. Ahorita no existe. No. Pero no sé si en restaurantes o en este tipo sí está totalmente prohibido, ¿no? Ahora, hemos escuchado que hay, por ejemplo, tratamiento para las personas adictas al alcohol, a las drogas, pero no he escuchado que hayan tratamientos para las personas que dejen de fumar. ¿Sí existe? Sí. ¿En las clínicas? Sí, por supuesto. Yo les invito a los centros de integración juvenil. Correcto. Tenemos 120 en la República Mexicana y en todos existe una clínica para dejar de fumar. Existen todas ellas. ¿Qué nos puedes comentar? También hay una red, digo, el Centro de Integración Juvenil hace un trabajo extraordinario, pero hay una red también de los centros de atención primaria en adicciones. Creo que ahora cambiaron de nombre, ¿no? Que dependen de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que son más de 300 en todo el país. Y digo, la recomendación también es que pues se acerquen. Esto, hablamos de una adicción, esto no es un vicio, no tiene, hay que ser muy precisos. No es que sea una carga moral, ¿no? De que lo tienes que hacer porque es algo, digamos, éticamente o moralmente sancionable. Si no es una adicción, estamos hablando de una enfermedad que tiene que tratarse. No, y que es algo que la persona que utiliza un vapeador, que fuma, que usa un cigarrillo electrónico, se está dañando su salud, doctor. Sí, efectivamente. Digo, además de los centros que han mencionado, los institutos nacionales de salud tienen clínicas de ayuda para dejar de fumar. En particular, la pionera es la del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es una clínica fabulosa que tiene un programa cognitivo-conductual y pueden acudir, que busquen información. Pero sí hay que tratar definitivamente al fumador como una persona que tiene alto riesgo. En primer lugar, tiene una adicción y eso ya es una enfermedad. Claro. Y en segundo lugar, va a desarrollar enfermedades. Sabemos que son toneladas de enfermedades. Prácticamente cada órgano de nuestro cuerpo es afectado por el humo del cigarro tradicional y luego ya veremos lo que va a salir, como dijo esta señora Claudia, que ya saldrán las cosas si no ponemos atención a la prevención desde ahorita. En el caso de los vapeadores, las sustancias que contienen, ¿qué tanto dañan a los órganos de la persona que los consume? Bueno, se va a requerir más tiempo de información y seguimiento de cohortes para ver los efectos en el largo y mediano plazo. Pero ya en plazo agudo se sabe que inmediatamente produce inflamación de la vía aérea, inflamación pulmonar, irritación de las mucosas de la boca, y se sabe que al menos los vapeadores tienen partículas en el ambiente de hasta de 5 y 10 micras que tienen que ver con daños a la salud del pasivo. Entonces los vapeadores, y además lo que Eric estaba diciendo es muy importante, Pati, tienen un sistema cerrado, una gran mayoría de ellos, y no sabes qué hay adentro. Entonces, tiene, por supuesto, un vehículo que es el líquido que contiene un montón de sustancias, más la nicotina. Pero, como dice esta señora Claudia, hay unos que traen marihuana. Entonces están fumando marihuana, están fumando tabaco, es un problema. Digo, no quiero hacer publicidad, pero es mejor que tengas, en todo caso, con seguridad lo que le estás metiendo, tu cartuchito de nicotina. Y ya, los fumas y se acabó. Bueno, pero no es publicidad, no es lo importante es que dejen de fumar porque hace daño. La nicotina no solamente es adictiva, también tiene efectos en el mediano plazo, solitita la nicotina, y se ha descrito hasta cáncer asociado a ella. Claro, son muchas las enfermedades relacionadas con el tabaco y en este caso con los vapeadores y con los cigarros electrónicos. Pero ¿hay conciencia, creen ustedes que hay conciencia cada vez más entre la población o qué tenemos que hacer como sociedad? Vamos ganando, Pati, vamos ganando. Esa lucha
ha costado mucho esfuerzo, mucha gente, pero vamos ganando. Estos son viejos guerreros de la lucha contra el tabaco, los que los conocemos desde hace muchos años, y mi impresión personal que hemos hecho equipo y vamos ganando la batalla. Y este programa, esta comunidad en movimiento, está contribuyendo a eso un montón, porque no sabemos cuántos los van a ver en este momento. Y esto va a contribuir a que, si no lo sabían, ya lo saben. Si no lo pensaban, ya lo piensan. Y si están pensando en la posibilidad de dejar de fumar, este programa puede estar ayudando a eso en este momento. O sea, vamos ganando la guerra. Así es. Y lo que comentaban hace rato también hace falta publicidad hablando precisamente de los daños que se pueden generar con el uso de vapeadores y de cigarros electrónicos. Definitivamente, y ese es uno de los componentes estratégicos, ¿no?, del Convenio Marco para el Control del Tabaco, o sea, donde también hay que hacer contrapublicidad, o sea, porque hay publicidad de las tabacaleras, hay publicidad encubierta en redes sociales, en películas lo vemos, o sea, en películas, si tomáramos en cuenta muchas veces la prevalencia que hay a nivel mundial, siempre en las películas se fuma mucho más de lo que se fuma en la realidad, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer estas intervenciones, ¿no?, hacer campañas centradas desde los jóvenes, para los jóvenes principalmente, porque justo lo que se trata de evitar es que una persona se inicie. Y en estos datos agregados a nivel global y cómo estamos viendo las tendencias en México, es muy importante porque la industria cada vez se ha estado enfocando más en menores mujeres. Y eso entonces también implica que desde la parte de la contrapublicidad, de las campañas promovidas por gobierno y sociedad civil, es importante también que se generen piezas específicamente en menores de edad, mujeres. Porque ahí es donde se están enfocando la industria. O sea, desafortunadamente es una industria muy rentable, es una industria que genera enormes ganancias y donde vean, por ejemplo, que hay restricciones, pues buscarán un producto adicional, ¿no? Ellos no dejan de generar productos para la adicción y ahí es donde también tenemos que estar muy pendientes. Así es, porque son las propias industrias las que generaron este tipo de productos con la idea errónea o equivocada o tramposa de decir que son un sustituto benéfico para los que fuman. Hay que decirlo así. Sí, pero lo que es increíble es ver la cantidad de adolescentes y jóvenes que se inician en el consumo de este tipo de productos sin, a veces ni siquiera han probado un cigarrillo, ¿no? Y se inician en el consumo de nicotina a través de estos productos, los hacen dependientes rápidamente y luego estamos viendo adolescentes que además de estar consumiendo esto, están consumiendo cigarrillos tradicionales, ¿no? ¿Sabemos más o menos la etapa en que hubo este crecimiento, este despunte del consumo, doctor? De vapeadores y de cigarrillos electrónicos. No tenemos la información, pero... Sí, a nivel global, sobre todo después del 2010, o sea, es un producto cuya patente la registraron en 2003 en China, pero el crecimiento, sobre todo a nivel global, en donde ya empiezas a ver cada vez miles, millones de consumidores, sobre todo jóvenes, lo empiezas a ver en las tendencias a partir del 2010. Por eso, la primera determinación que tomó la Organización Mundial de la Salud para advertir sobre los riesgos y los daños de estos tipos de productos fue en el 2014, en la reunión que hubo de la Conferencia de las Partes en Nueva Delhi, en la India, porque justo se empezaron a dar cuenta que la transición epidemiológica, la transición de la adicción a la nicotina, se estaba yendo de los cigarros convencionales hacia estos tipos de dispositivos. Nos comparte Araceli, yo creo que el principal problema con los vapeadores o cualquier otra adicción en los jóvenes es que papá o mamá son permisivos, que no tienen reforzada una buena comunicación en casa, hablar situaciones de salud para que no caigan en vicios solo por encajar en ciertos grupos es muy necesario. Axel, la regulación de cualquier sustancia psicoactiva implica un gran trabajo de investigación que no debe partir desde el prejuicio ni el estigma.
Ninguna sustancia es buena o mala por sí misma, ni todo uso es un abuso, ni todo uso es problemático. Sería importante hablar sobre los modelos que atienden el consumo de sustancias y que no parten desde la prohibición. Nos dice Pau, vapeadores de THC, no está controlada su venta, incluso los encontramos de diferentes calidades, diferentes marcas. Hay que ser muy cuidadosos porque algunos son de dudosa procedencia porque son muy baratos. Paco, la fabricación y comercialización controlada debe ser una herramienta. Exigir un modelo de identificación del producto para conocer quién lo fabrica y a quién se le vende. Este control debe estar indicado y debe estar regulado al momento de la venta. Es una idea más compleja, pero que es posible llevarse a cabo. La tecnología nos ofrece la forma de controlar adecuadamente y no dejar la responsabilidad únicamente a los organismos públicos. Nos dice Lirio, un mayor impuesto o un arancel no va a solucionar los problemas de salud de toda una nación o población. Nuestro país vecino es prueba de ello, aunque en México cada vez es más frecuente que tengamos este tipo de problemas. Pregunta Sara, doctor, ¿por qué cuando alguien fuma y recibo el humo del cigarro o del aerosol del electrónico, me arden los ojos y me duele la cabeza? Bueno, buenísima pregunta. Eso es de lo que se tiene que hacer más investigación. Eso es exposición pasiva al producto, en este caso del vapeador, que habrá que ver qué es lo que contiene, pero lo que sí se sabe que contiene muchos de los productos que contiene el humo del cigarro y por lo tanto le está afectando. Le puede provocar, eso sí lo sabemos, rinitis, conjuntivitis, irritación oral, irritación de boca y irritación de los bronquios y provocar tos de vez en cuando. Y los que son asmáticos les puede provocar, si esta señora, por ejemplo, si esta señora fuera asmática y recibe el humo de ese vapeador, pues le va a provocar tos, cuando menos. Y si continúa y hay muchos vapeadores, puede producir una crisis de asma. Claro. Bueno, pues ahí está despejada la duda. Nosotros seguimos recibiendo todos sus comentarios en nuestras redes sociales y también en nuestro centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 4000. Recuerden que estamos en vivo en Diálogos en Confianza, generando comunidad del movimiento. No se vayan, volvemos en breve. Cuando estamos viviendo en una relación de pareja, hay que hablar del consentimiento. Es muy importante que platiquemos con el otro, la otra, sobre lo que nos parece correcto, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir cómodos o lo que no. Es una decisión que implica respeto, que implica amor y que implica tener esta convivencia y esta solidez en la relación. Así que no le tengan miedo a hablar con su pareja sobre consentimiento, pero si ustedes no saben cómo iniciar este diálogo, no saben cómo decirle qué palabras son las correctas, qué sí, qué no, bueno, pues no se preocupen porque este viernes en Diálogos en Confianza de Pareja y Emociones, mis compañeras Nat y Javi van a tener con ustedes el programa El consentimiento en la relación de pareja, porque el amor hay que vivirlo en todas sus etapas y con todo lo que ello implica, aún así sean conversaciones a veces un poquito incómodas. Los esperamos 9:30 de la mañana por Canal 11 y nuestras redes sociales. Y en el tema de hoy, si ustedes se perdieron algo de lo que hemos dialogado en confianza sobre los vapeadores, vamos a ver este resumen. Los cigarros electrónicos son una innovación de la industria tabacalera. Son dispositivos que generan aerosoles, ¿no?, que contienen líquidos, y en esos líquidos mayormente está la nicotina, que es la sustancia activa que conocemos muy bien, que está en los cigarros convencionales. El cigarrillo es algo más estético, más apegado a un cigarrillo normal como el que conocíamos, y que el vapeador va a tener, a lo mejor se prolonga su uso. El hecho es de que pueda tener mayor potencia y se nivelan las potencias, o sea, es el aparato el que va a cambiar. Pero lo que pone en manifiesto el hecho de que la comunidad, los jóvenes puedan tener más accesibilidad es porque obviamente es más social. El vapeador, el cigarro electrónico y todas esas alternativas para administrar nicotina tienen efectos secundarios sobre la salud.
directos o indirectos. Incluso está saliendo ahora que la exposición pasiva a estos vapeadores tiene efectos sobre la salud del acompañante. La cantidad de benzopirenos y nitrosaminas que una persona estuviera metiéndose con la combustión de un cigarrillo y cambiar de eso, estaría extraordinario si eso funcionara y que la gente no estuviera usando de forma dual cigarrillos tradicionales más este tipo de productos, no de cigarrillos electrónicos, sino de IQOS. Regulación no quiere decir sanción. O sea, la política pública en salud, en todos los sistemas de salud del mundo, se focalizan en las sanciones y no en la política pública preventiva. Existen 3 factores por los cuales aumenta el consumo de cualquier sustancia. Uno es la disminución de la percepción de riesgo. Si disminuye la percepción del riesgo, aumenta el consumo de la sustancia. 2, el aumento de la tolerancia social. Y 3, la disponibilidad. La supervisión tiene mucho que ver para que podamos entonces lograr que esa prohibición tenga frutos. Porque si no vamos a lograr un mercado negro que al rato va a ser peor, porque la sustancia que se está inyectando el adolescente o el joven, ni siquiera sabemos de qué está compuesta. No existe una bala mágica, no hay una acción que vaya por sí sola a reducir una prevalencia de consumo. Tienen que ser estrategias que vayan desde la prevención, la identificación temprana, la intervención oportuna, el tratamiento, estrategias de disminución del daño. Todo esto, o sea, hay que invertir en salud, hay que invertir en salud mental, hay que invertir en prevención. Y lo importante es que este tema está ya en la mesa de discusión, de análisis, y ya prácticamente en la recta final de este jueves de Diálogos en Confianza. Les quiero pedir, por favor, a todos un mensaje para nuestras audiencias que nos han hecho el favor de estarnos sintonizando el día de hoy. Sí, no hay que olvidar que la adicción a la nicotina es la que más muertes genera en todo el mundo. Cada año mueren alrededor de 8.2 millones de personas, de las cuales 1.2 millones son no fumadoras o no usan el vapeo, sino son personas que están expuestas al humo, a los aerosoles de los productos de tabaco y nicotina. Entonces, tomemos con mucha conciencia de que cuando se consumen esos productos no solamente te estás afectando a ti, estás afectando a las personas, incluso estás afectando a las mascotas si tienes mascotas. ¿Y el medio ambiente? El medio ambiente. O sea, claro. Creo que es muy importante tomar esta conciencia y sobre todo decir, yo frente a esa adicción no voy a empezar, no voy a dar un paso adelante y más bien me voy a mantener sano. Doctor. Bueno, yo el mensaje que quisiera dejar tiene que ver con lo que siempre he dicho. Si no fumas, no fumes nunca. Si fumas, deja de fumar. ¿Cuándo? Hoy es el momento. En esta comunidad de movimiento tenemos que hacer que la gente deje de fumar, llevárselos a la cabeza y que piensen, voy a dejar de fumar. Pero la razón por la que uno tiene que dejar de fumar tiene que ver con la nicotina. Y por lo tanto, si no te metes nicotina de ninguna forma, no te la metas con vapeadores. Así es. Y gracias, doctor, porque ya se aprendió nuestro eslogan, de Diálogos en Confianza, Comunidad en Movimiento. Sí, gracias. Pues bueno, pensar que las legislaciones se van madurando poco a poco. Ahorita hemos tenido 2 reformas, una reforma constitucional para dar la importancia del tema, una segunda reforma a la Ley General de Salud y seguramente tendremos otra reforma con una ley secundaria que nos va a llevar de la mano sobre acciones que van a ir encaminadas principalmente a que no es un tema solamente gubernamental. Es un tema que debe de llevar una participación de la sociedad en general, donde se participe el sector educativo, el sector participativo de la sociedad, a lo mejor que no está en el sector educativo, la parte económica de producción, ya la parte de industrialización. Entonces, todo en conjunto como sociedad para obviamente lograr una prevención adecuada. Eso yo creo que lo que va en la parte de las leyes. Las leyes es enunciados éticos que buscamos siempre fortalecer a la conducta social.
Entonces, estamos, yo creo que en tiempo, no voy a un pensamiento fatalista de que no lo vamos a lograr, porque pensemos los que venimos de una sociedad donde teníamos o sea, de realmente en nuestro cerebro la idea de que el tabaco era un rol social y nos daba un estatus. ¿Cómo recuerdo yo este anuncio de Marlboro y los caballos y nos da un estatus? Artistas, cantantes, estaban en escenarios como este y estaban fumando y logramos reducir el consumo del tabaco tradicional. Estamos en tiempo, felicidades por este programa, porque fue muy oportuno ante la reforma de enero que entró en 2026 y qué es lo que necesita la ciudad mexicana, ¿no? Así es, doctor. Pues muy importante saber que para lograr que se disminuyan las prevalencias de consumo de cualquier sustancia, es importante la participación de todos en su conjunto. Es importante, sí, el gobierno, lo cual lo está haciendo, pero también la participación de la sociedad civil es muy importante, de los medios de comunicación. Y quiero decirle a los legisladores una idea que creo que es una gran oportunidad. Tenemos que incidir en las compañías aseguradoras para que paguen problemas de salud mental que en sus países de origen los pagan. En México no se paga por depresión, no se paga por trastornos de ansiedad y no se paga por trastornos de consumo de sustancias. Tema pendiente. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, gente amante